Buenas tardes a todas las personas conectadas a este primer conversatorio del ciclo de 3 conversatorios titulado De la Constitución a la Mesa, que representa un esfuerzo del Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de Poblaciones de la Universidad de Chile por relevar el tema de la alimentación adecuada en Chile. Este ciclo de conversatorios es posible gracias al concurso de apoyo a eventos digitales de investigación internacionales de la Universidad de Chile del año 2020, desarrollado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Chile y el Ministerio de Educación de Chile. También queremos agradecer el apoyo técnico de difusión brindado por FAO Chile y la Oficina Regional para América Latina y el Caribe Chile. Huelga agradecer de la misma forma a la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, al Departamento de Nutrición de la misma Casa de Estudios, al Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar, al Departamento de Promoción de Salud de la Mujer y el Recién Nacido, y también al Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. El objetivo de este primer conversatorio, denominado político constitucional, es analizar experiencias comparadas sobre el derecho a la alimentación en países de la región. Para comenzar, quiero dejar con ustedes a Eve Crowley. Ella es representante regional adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe y representante de la FAO en Chile. Asimismo, se desempeña como coordinadora de la FAO para los países de América del Sur y secretaria de la Conferencia Regional de la FAO. Con ustedes, Eve Crowley. Gracias y muy buenos días, muy buenas tardes a todos y todas. Damos un cordial saludo a quienes participan en este primer evento de este ciclo de conversatorios de la Universidad de Chile y a todos los académicos y expertos en derecho a la alimentación que expondrán hoy, en particular a Jorge Arranda y Marcela Arraya de la Universidad de Chile, a Maximiliano Carrasco de la Universidad de Buenos Aires, María Victoria Fernández de la Universidad de Anáhuac, México, y a mi colega Manuela Cuvi de la FAO. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible entraron en vigor en 2015. La Agenda 2030 que los contiene establece una meta ambiciosa, un modelo de desarrollo más equitativo y sostenible que ponga a las personas en su centro y se base explícitamente en todos los derechos humanos, como se expresa a través de la frase no dejar a nadie atrás. A pesar de algunos avances, el hambre y la desnutrición siguen aumentando. La proporción de personas desnutridas en todo el mundo aumentó del 10,6% en 2015 al 11% en 2016. Y en América Latina y el Caribe es la región en la que más rápido ha aumentado el hambre. Por su parte, sabemos que Chile es ampliamente afectado por la malnutrición por exceso y que 1 en cada 5 de los hogares del primer quintil tienen inseguridad alimentaria. Todas estas cifras sugieren que los ODS en el país y a nivel internacional se están estancando, a pesar de los esfuerzos para lograr una participación generalizada en la Agenda 2030. En particular, para el Objetivo de Desarrollo número 2, hambre cero. Las persistentes desigualdades basadas en el género, la etnia, la nacionalidad y la geografía han socavado aún más el éxito de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y de este objetivo en particular, lo cual sugiere que existen impedimentos institucionales que han obstaculizado su consecución efectiva. Hoy, por ello, necesitamos la contribución de todos los sectores a nivel mundial, regional y nacional. Se requiere una transformación de los modelos de sistemas alimentarios y los paradigmas de desarrollo para erradicar el hambre y avanzar hacia una seguridad alimentaria que tenga un impacto positivo para las personas y el planeta. Hacia un sistema alimentario integrado
inclusivo y sostenible, considerando los recursos naturales limitados que tenemos y las desigualdades socioeconómicas que necesitamos combatir. Proteger el derecho humano a la alimentación y la nutrición significa ayudar a los pequeños productores a lograr mejores accesos a los recursos para su consumo y medios de vida. Implica garantizar la igualdad de condiciones para hombres y mujeres. Y sobre todo, crear el marco legal e institucional que permita las condiciones para que las comunidades y los grupos más afectados por la inseguridad alimentaria puedan estar en el centro de toma de decisiones. No podemos dejar de considerar el medio ambiente, porque el derecho a la alimentación también es el derecho a tener una alimentación sostenible para que generaciones presentes y futuras gocen de una alimentación diversa y nutritiva. Por ello, la agroecología también es fundamental para un cambio real en el sistema alimentario, no solo como un método para producir alimentos, sino como una visión sistémica que genera conocimiento local, promueve la justicia social, nutre la identidad y la cultura y fortalece la viabilidad económica de las zonas rurales. El ODS, Objetivo de Desarrollo Sostenible 2, sobre hambre cero en conexión al derecho a la alimentación, respalda justamente esta visión, ya que no basta con solamente prevenir el hambre, el sobrepeso y la obesidad, sino de también asegurar la salud y el bienestar de todos y de todas. Tenemos muchos desafíos por delante, pero no podemos avanzar ni un paso más sin antes garantizar la seguridad alimentaria en un marco institucional consolidado. Muchas gracias. Luego de esta intervención, corresponde ahora el turno de Marcela Araya, quien es académica del Departamento de Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido y miembro del GITOP. Los dejo y las dejo con Marcela. Marcela, perdón, está muda. ¿Aló? Solo un minuto. Ya. Buenas tardes a todos los asistentes. A mí me corresponde situar el contexto político-social chileno en el cual se desarrolla actualmente el derecho a la alimentación. Para esto me gustaría que miraran en los gráficos de torta que aparecen en la diapositiva, corresponden a indicadores de resultados relacionados con el área de la salud que permiten evaluar cómo está en el país el derecho a la alimentación. Nosotros podemos observar en los gráficos de torta cómo la malnutrición por exceso tiene una prevalencia altísima en cada uno de los grupos en el curso de vida. Tenemos en amarillo el sobrepeso y en rojo la obesidad. Si ustedes observan los gráficos, en la embarazada es de aproximadamente un 64%, en los adultos alcanza el 74% y en los niños el 54%. Por el otro lado de la medalla tenemos la prevalencia de inseguridad alimentaria en el país, que el año 2021 y 2017 supera el 10% de la población y el año 2020, que comenzó la pandemia, casi llegó al 20% de la población en inseguridad alimentaria. La malnutrición por exceso y especialmente la obesidad se asocian a otras condiciones crónicas como la hipertensión crónica y la diabetes tipo 2. Y las tres condiciones causan mayor contagiosidad, letalidad y mortalidad por la actual pandemia que estamos enfrentando en el mundo. Estas cuatro condiciones de salud tienen un factor de riesgo o una condición común que es más frecuente y tiene peores resultados en personas que pertenecen a un nivel socioeconómico bajo,
con menor nivel educacional y además que enfrentan la pobreza. ¿Y qué regula el nivel de protección en un país que tienen los grupos más vulnerables de una nación y que además determina las responsabilidades de la ciudadanía y del Estado y sus organizaciones para con estos grupos? Es la norma general y norma básica de todo país democrático. Nosotros llevamos 40 años bajo la Constitución de 1980, que tiene características muy particulares. Primero, rige desde el año 81, fue aprobada en un plebiscito que no contó con registros electorales, norma básica para asegurar la transparencia, y que además fue escrita por una comisión de 8 personas, donde había solo una mujer, y fue terminada de redactar por los 4 del periodo triste de la historia de Chile. Esta Constitución tiene 15 capítulos y yo quiero relacionar el derecho a la alimentación con el capítulo 1 que habla de las bases de la institucionalidad y el 3 que habla de los derechos y deberes constitucionales. Si vemos cómo se define en esta Constitución la participación de la ciudadanía, encontramos que nosotros tenemos derecho a manifestar nuestro voto o nuestra participación a través de plebiscito, elecciones periódicas y elección de autoridades. Por otro lado, establece que el Estado debe respetar y promover los derechos, pero que están garantizados solo en la Constitución, así como los que están presentes en tratados internacionales ratificados por Chile. En relación al derecho a la alimentación, quiero mencionar 3 hitos que son importantes. Primero, el año 48, a través de la Declaración Universal de Derechos Humanos, se reconoce el derecho a la alimentación en esta declaración, la cual no tiene un carácter jurídico. Entonces, para poder reclamar este derecho, presentar recursos en las Cortes, a nivel nacional tendría que estar reconocido en la norma básica que es la Constitución, pero si no está reconocido en la norma básica que es la Constitución, si Chile ratifica tratados importantes como lo son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, es más factible obtener juicios favorables si reclamamos este derecho en las Cortes Internacionales. ¿Qué me interesa destacar aquí? Que el Protocolo de San Salvador no ha sido ratificado por el Estado de Chile y está en las salas del Senado en discusión hace bastante tiempo. Por otro lado, la Constitución define salud como el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de la persona y protege la vida del que está por nacer. Por lo tanto, la educación y la salud no están definidas como derecho, como lo dice la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino que en relación a la salud lo que está asegurado es la posibilidad de elegir en qué sistema de salud me quiero atender, y en relación a la educación, que es un determinante social muy importante, solo está estipulado el derecho de los padres a elegir dónde quieren educar a sus hijos. Por otro lado, no se menciona la alimentación adecuada como un derecho y además recursos indispensables para esta, como son el acceso al agua, está catalogada en nuestra Constitución actual como un bien de consumo. El año 2019 se inicia un proceso constituyente en Chile gracias a las manifestaciones sociales de la ciudadanía que parten el 18 de octubre de ese año y que tiene su máxima expresión de participación en la marcha de más de 1 millón de habitantes de la región metropolitana de Santiago el 25 de octubre del 2019. Esto abre un proceso inédito en la historia de Chile, donde el año pasado, a través de un plebiscito, el 80% de la ciudadanía declaró querer una nueva constitución y además que esta la escribieran a través de una convención constituyente. Este próximo fin de semana es fundamental para la historia de Chile porque vamos a elegir a los convencionales constituyentes. En relación al proceso anterior, es un proceso más positivo, favorable y que tiene mayor representatividad para todos nosotros porque se van a elegir 155 convencionales constituyentes. Se obligó a las listas a incluir un 5% de personas en condición o en discapacidad. Va a tener paridad de género, lo que es muy importante, y además hay
hay 17 escaños que van a ser ocupados con representantes de los pueblos originarios. Lo que quede en la Constitución va a tener que ser aprobado por 2/3 de los convencionales constituyentes electos, y se va a ratificar esta Constitución a través de un plebiscito de salida que va a tener voto obligatorio. Es importante saber que si esta Constitución no es aprobada, se seguiría con la Constitución anterior, y por eso los invito a todos los asistentes a participar activamente e informarse de este proceso. Si nosotros queremos incorporar, que la alimentación sea incorporada como un derecho, tendríamos que elegir a los convencionales constituyentes que apoyan reconocer o darle un enfoque social y de derechos a la nueva Constitución. En el GTOP nosotros realizamos un estudio donde entrevistamos en realidad a 26 expertos en temas alimentarios nutricionales para preguntarles sobre sus impresiones, en un estudio cualitativo, sobre sus impresiones de incorporar el derecho a la alimentación adecuada a la nueva Constitución chilena. Las personas que fueron entrevistadas son las que aparecen en el gráfico de torta. Desde la academia incluimos profesionales de diferentes sectores, no solo gente del área de la salud o de nutrición, sino que hubieron abogados, antropólogos, etc. Entrevistamos a la sociedad civil organizada, personas de organismos internacionales y de los poderes del Estado, legislativo, local, gobierno nacional, y además incorporamos gente de la industria de alimentos. El estudio es bastante largo, los invito a revisar el link que aparece en la pantalla si quieren profundizar aún más, pero a mí me gustaría resaltar algunas cosas importantes. De las 26 personas entrevistadas, 20 estuvieron de acuerdo con incorporar el derecho a la alimentación adecuada en la nueva Constitución, de manera de proteger a la población más vulnerable del país y de hacerlo exigible judicialmente. Una persona nos dijo que no porque pensaba que eso significaba que el Estado de Chile iba a tener que dar alimentos a todos los chilenos. Entonces quiero recalcar la importancia de estos conversatorios para seguir profundizando en lo que realmente significa el derecho a la alimentación, porque no es eso. También sería importante para dar continuidad a las políticas públicas, ya que sería como un gran paraguas del cual posteriormente seguirían una ley, políticas, programas, acciones en el ámbito alimentario nutricional. Y lo otro que es interesante, que desde la narrativa de los entrevistados se desprendió que había que darle prioridad a estos tipos de problemas alimentarios y nutricionales en el país, y si bien está ligado a la salud, es un tema mucho más amplio que en solo la salud. De hecho, la salud depende de la calidad y la cantidad de alimentos de que se alimente la población, y está muy ligado al desarrollo de las personas en los ámbitos biológicos y al desarrollo del país también, porque mientras más personas se alimenten mal, más enfermedad vamos a tener, y por lo tanto más gente que va a tener que gastar gran parte de su vida en cuidarse de patología. Y lo otro que resalto es que se destacó que es importante para fortalecer a todos los actores del sistema alimentario, sobre todo a los grupos más vulnerables de este sector, que va desde, no sé, la protección de las tierras para cultivo, agricultores, pescadores, instituciones del Estado, la empresa también, la industria alimentaria, que tiene bastante poder. Entonces, desde la narrativa se desprende que serviría para proteger a los grupos vulnerables de este sistema alimentario. Entonces, para ir cerrando mi presentación, solo me gustaría abrir el debate, y en el fondo el objetivo de este ciclo de conversatorio es ayudarnos a reflexionar en la posibilidad de incorporar el derecho a la alimentación adecuada en la nueva Constitución, y en el fondo que seamos capaces de evaluar si esto va a ayudar a mejorar los indicadores de resultado del derecho a la alimentación. Yo solo hablé de algunos que tienen impacto directo en salud, pero la verdad es que todo el sistema alimentario tiene indicadores posibles de evaluar, ya sean estructurales, de proceso y de resultado. Muchas gracias.
Bueno, a continuación quiero presentar a nuestra próxima invitada, quien es Manuela Cubi, oficial jurista de FAO para América Latina y el Caribe, quien se referirá al derecho a la alimentación a nivel regional. Muchas gracias, Jorge. Buenas tardes, buenas noches a todos los que nos acompañan, a todas las que nos acompañan desde las distintas esferas. Es un gusto estar aquí en representación de la Oficina Jurídica de la FAO, basada en la región, en América Latina y el Caribe, por compartir con ustedes nuestra experiencia acompañando a numerosos países en procesos similares a los que está iniciando Chile en estos momentos. Tenemos varias décadas casi, desde el 2004 que se aprobaron las directrices voluntarias sobre derecho a la alimentación, trabajando en esta materia, muchos resultados concretos y muchas experiencias que esperamos puedan ser de utilidad para ustedes. Así que me voy a permitir compartir una presentación que he preparado para ustedes. Espero que la puedan ver bien. ¿Me comentan, por favor? ¿Todo bien, Jorge? ¿Se puede ver a pantalla completa? Yo la veo, pero no a pantalla completa, pero se ve. Ok. ¿Se ve con lo que viene después? Sí, sí. Ahora está en pantalla completa. Perfecto, muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, tenemos ahí la portada de una nota que hicimos hace un tiempito para apoyar a los países, concretamente a los parlamentarios, en el tema de cómo incorporar el derecho a una alimentación adecuada en las constituciones. Esa nota está disponible y sirve de base a la presentación que yo voy a hacer el día de hoy. Y además una foto de una campaña que como FAO llevamos desarrollando desde hace ya varios años. Hace un par de años tuvimos la oportunidad de acompañar en un proyecto a nuestras contrapartes en el gobierno de Chile y desde entonces estamos promoviendo muy fuerte esta agenda porque es justamente parte de nuestro mandato. Ya se refería a nuestra representante Eve Crowley a la importancia de los objetivos de desarrollo sostenible. En esta gráfica hemos querido mostrar cómo estos objetivos, cada uno de estos 17 objetivos, tiene un punto de entrada en el tema de la alimentación y la nutrición, para indicarles por qué, como FAO, consideramos que este tema es tan fundamental y es parte de las metas y las propuestas que nos hemos puesto todos los estados y en el marco de nuestra agenda de desarrollo sostenible, ¿verdad? Una buena nutrición tiene como resultado un aumento de la productividad de la mano de obra, una mayor capacidad mental, una vida más larga, más sana, más digna. Obviamente reducir el hambre está ligado a la reducción de la pobreza, pero también están los temas de malnutrición a los que ya se hacían referencia y todos los distintos otros aspectos que no voy a detallar, pero que quería que pudieran tener, digamos, el panorama completo de por qué nos importa tanto este asunto y las distintas herramientas también en las cuales se puede intervenir, siendo el derecho una de ellas, pero obviamente existen otras herramientas de política pública, de educación, etcétera, que son importantes. Como FAO, nosotros publicamos anualmente un informe global sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo y también un informe regional, que es el panorama. Y en ambos informes ustedes pueden encontrar estos datos y estas cifras sobre la situación que existe en el mundo y también en Chile, a la cual ya se hizo referencia. Pero quería poder dejarlo planteado porque entiendo que aquí se está abriendo un diálogo y que por lo tanto las personas pueden estar interesadas en saber qué sucede también en relación con el resto del mundo. Un mensaje central es decirles que no estamos en buen camino para lograr esa eliminación de la malnutrición. Habíamos avanzado hasta el año 2014 y sin embargo estamos comenzando de nuevo a decaer y obviamente la crisis del COVID y la pandemia del 2019 nos enfrenta a grandes desafíos en relación con el aumento de la pobreza y el aumento de la malnutrición, tanto por déficit como por exceso. Entonces nos encontramos ante un panorama difícil y obviamente eso es algo que nos preocupa y que nos invita a pensar en cuáles son esas herramientas. Yo soy jurista, yo trabajo en una oficina jurídica, por lo tanto, de lo que les quiero hablar es del marco internacional, del derecho internacional y de los derechos humanos, que puede servir de utilidad en esta conversación, así como de los elementos del derecho comparado. Y tal vez lo primero que hay que decir en esta materia es que tenemos más de 75 años de historia
como mundo, como Naciones Unidas, en la Organización de las Naciones Unidas, en sus agencias especializadas trabajando en esto. Partimos con la Declaración Universal, que si bien es un instrumento jurídicamente no vinculante, ha sido desarrollado por tratados que sí lo son. Tenemos directrices voluntarias o instrumentos voluntarios como el que se adoptó en el seno de la FAO en el año 2004 y que es concretamente sobre derecho a la alimentación. Y tenemos también convenciones específicas dirigidas a proteger los derechos de grupos de personas particulares como pueden ser la infancia, niños y niñas, las mujeres, las personas con discapacidad que también se refieren al derecho a la alimentación. Además tenemos el Pacto Internacional al que se hacía referencia previamente, del cual Chile es parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que tiene un protocolo, y a nivel regional contamos con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y con el Protocolo de San Salvador, del cual Chile no es parte. ¿Por qué es importante hacer este recuento? Porque en el marco del diálogo que ustedes están teniendo, el acuerdo para crear y elaborar una nueva constitución, una de las cosas que dice es que ese texto tendrá que respetar los tratados internacionales de los cuales Chile es parte. Por lo tanto, este conjunto de normas, que como les digo tienen más de 75 años de historia, deben ser tenidas en cuenta a la hora también de elaborar esa constitución. El Estado tiene obligaciones a nivel internacional y por lo tanto deben ser parte de esta conversación y de este diálogo. Quise hacer un antecedente previo antes de hablar del derecho a la alimentación, enfocando que el derecho a la alimentación es parte de un grupo de derechos que llamamos los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que son derechos relativos a las condiciones sociales y económicas básicas que son necesarias para una vida digna. Y lo quise mencionar porque uno nunca se pregunta si el derecho a la vida o el derecho a la integridad personal debería estar en la Constitución. Y sin embargo, sí nos preguntamos si el derecho a la alimentación debería o no estar en ella. Y esto tiene que ver con un planteamiento de cómo concebimos los derechos. Tiene que ver con discusiones que se tuvieron hace décadas respecto de estas agrupaciones de derechos. Y solo quiero marcar que ya desde hace mucho tiempo se habla de la indivisibilidad e interdependencia de los derechos humanos. Se habla de que no es posible lograr la vida digna y la vida plena de un individuo, de un sujeto de derecho, si no se protegen todos sus derechos. Entonces creo que esto era importante destacarlo, también en el marco de esta discusión constitucional y también atendiendo a conversaciones sobre cuál debe ser ese contenido que debe ir en la Constitución, si debe ser mínimo o no. Desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, todos los derechos son igualmente importantes y deben ser reconocidos. El derecho a la alimentación adecuada tiene dos aristas muy importantes y creo que es importante manifestarlo y surge en las discusiones y en las conversaciones a las que vamos. Hay una parte mínima, el único derecho fundamental al que se refiere el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales es el derecho fundamental a no padecer hambre. Ese es un derecho mínimo, un contenido mínimo que está en el pacto y un contenido mínimo que sugerimos debería estar en las constituciones de nuestros países miembros y trabajamos para eso. ¿Cómo se hace efectivo ese derecho? Pues hay un montón de políticas, hay un montón de guías, todo lo que hemos visto en términos de protección social, en fin, hay una gran cantidad de herramientas, pero parten de la concepción de que no es aceptable que las personas padezcan hambre, porque padecer hambre, que es esa sensación física, ese dolor, ¿verdad?, físico que se sufre cuando uno no ha podido alimentarse, está fundamentalmente ligado al derecho a la vida. Pero además hay esta otra dimensión del derecho, que es el derecho a una alimentación adecuada. Y ese concepto comprende todos estos aspectos cuantitativos, cualitativos, de aceptabilidad cultural, de sostenibilidad, como lo mencionaba nuestra representante, ¿verdad? Y todos estos elementos que hacen al derecho a la alimentación un derecho tan importante en circunstancias como las descritas sobre malnutrición en sus distintas aristas. Entonces, lo que quiero recalcar aquí es que el derecho a la alimentación es un derecho que se preocupa no solo de este problema del hambre, que desde hace ya mucho tiempo como FAO sabemos que no es un problema de falta de alimentos, sino de un problema de desigualdad en el acceso a esos alimentos, y también un derecho que se preocupa de la calidad
de esos alimentos. Y en eso también, esos informes que les mostré del año pasado, se refieren a los problemas, por ejemplo, de acceder a dietas saludables que son más caras que las otras. Entonces, ahí también tenemos un problema de desigualdad, y eso está en el corazón también de este derecho. Muchas veces cuando hablamos de esto, y en las constituciones así se recoge también, en varias que les voy a comentar, se habla de los conceptos relacionados de seguridad alimentaria y seguridad nutricional. Yo he puesto aquí los conceptos para que ustedes puedan también leerlos, son los conceptos también a los que se refería Marcela cuando hablaba de las cifras, y lo que es importante señalar es que son conceptos que se refieren a una situación. Y como jurista les quiero decir que a través del derecho uno quiere contribuir a mejorar esa situación. Y esa situación se mide con estadísticas, se mide con indicadores, con encuestas, y eso es lo que se refleja en nuestros informes. Pero la diferencia es que cuando uno habla en términos de derecho, de lo que uno está hablando como contrapartida es de la obligación que tiene alguien. Y en materia de derechos humanos y derecho de constitución es una obligación del Estado, de todos los órganos del Estado. Ese es el valor de hablar en términos de derecho. Además de que cuando hablamos de derechos humanos, el enfoque está puesto, por supuesto, en las personas y además en aquellas más vulnerables. El otro concepto que es importante es el concepto de soberanía alimentaria. Y este concepto es un concepto que fue elaborado por la vía campesina, por los movimientos sociales hace ya bastante tiempo, pero ha tenido un resurgimiento en el derecho internacional, y por eso lo quise mencionar, porque a partir de la aprobación en el año 2008 de la resolución de la Asamblea General sobre los derechos de los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales, se ha puesto también este enfoque, como decía nuestra representante, ¿verdad?, en los pequeños productores. En aquellos que son los que nos proveen de esa agricultura familiar que constituye más del 75% de los alimentos frescos que consumimos en general en el mundo. Y ese concepto está detallado en el artículo 15 como un derecho, ¿verdad?, los campesinos y personas que trabajan en las zonas rurales a definir sus propios sistemas agroalimentarios. Y esa declaración reconoce que efectivamente en muchos países este concepto existe. Entonces quise traer también este elemento del derecho internacional para que pueda ser también parte de esta conversación. Como se señalaba ya desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 25, se reconoce el derecho a la alimentación. Se reconoce también en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales del año 66, el artículo 11, pacto del cual Chile es parte, y ahí ustedes pueden ver también esta diferencia o esta distinción que yo hice en el párrafo 2 entre el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra el hambre y la importancia de adoptar programas concretos, ¿verdad? Mejoras en los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos. Y asimismo está el protocolo adicional a la Convención Americana, este protocolo de San Salvador, que si bien Chile no es parte, quise destacar que habla del derecho a una nutrición adecuada. Y esto es interesante porque es parte de las conversaciones que estamos teniendo sobre cómo calificar o qué apellido o calificativo ponerle a este derecho a la alimentación en el que estamos trabajando, ¿verdad? Y se habla además de la importancia, obviamente, de erradicar la desnutrición, pero también de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos. Todos estos son elementos que pueden ser considerados a la hora de pensar cómo, ¿verdad?, cómo establecer o reconocer este derecho en la Constitución. Hay un elemento referido a las obligaciones de los estados, que es sobre derecho internacional de los derechos humanos. Es una distinción importante que consiste en cuáles son las obligaciones de los estados en relación con un derecho, ¿verdad? Y hay 3 obligaciones al menos que es importante señalar. Estas son obligaciones comunes de los estados en relación con todos los derechos humanos. La obligación de respetar, que es una obligación de no hacer, es decir, de no violar, y que en el caso del derecho a la alimentación tiene importancia, sobre todo respecto de, por ejemplo, personas que se encuentren bajo la custodia del Estado. Ahí hay todo un potencial en relación con estas obligaciones del Estado. La obligación de proteger, que es una obligación de hacer en relación con terceros. Entonces, ¿qué es lo que esperamos del Estado en relación con la protección de las personas respecto de actividades o acciones de terceros? Y la obligación de realizar,
que se divide en la obligación de facilitar, la obligación de proveer, y es ahí donde encontramos el deber específico en relación con esta protección fundamental contra el hambre. Entonces, estos elementos son también importantes en relación con cómo uno redacta o escribe esas obligaciones en la Constitución, teniendo en cuenta, ¿verdad?, estos conceptos que vienen del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En cuanto a los instrumentos internacionales, contarles que recientemente, a inicios de este año, se aprobaron en el seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial unas directrices voluntarias sobre los sistemas alimentarios y la nutrición. Ya hacían referencia a esto, ¿verdad?, nuestra representante y también Marcela en relación con Chile. Creo que es importante indicar que estamos moviéndonos en esa dirección, que estamos pensando esto de una manera más amplia y que nos preocupa en particular el tema de las dietas saludables, los sistemas alimentarios son sostenibles, integrados, inclusivos. Es un documento también que pueden tener en cuenta a la hora de reflexionar sobre estas materias. Pasando a la parte del derecho comparado, decirles que en esa nota que ustedes pueden encontrar disponible sobre la base de una base de datos que la FAO trabaja hace bastantes años, tenemos un pequeño análisis que indica que hay 15 países que consagran este derecho humano a la alimentación adecuada de forma explícita en la Constitución en nuestra región de América Latina y el Caribe. A nivel global son más, pero en nuestro país hay 15. Y es importante que sea de forma explícita, que lo diga con todas sus letras, porque entonces no queda a la interpretación de otra autoridad, a la interpretación de un juez, a la interpretación de una autoridad pública que necesita trabajar en una determinada política. En esos 15 países existe este derecho reconocido explícitamente. Es verdad que existen algunas distinciones, en algunos casos el derecho se reconoce para absolutamente todas las personas, en otras se reconoce solo para grupos específicos, grupos prioritarios de población vulnerable, como pueden ser niños, niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Algunos ejemplos, porque sé que a continuación van a venir expositores que se van a referir a otros países, pero tenemos desde ejemplos en los cuales se dice de la manera más amplia, como puede ser Brasil, en que se enumera el derecho dentro de un conjunto de otros derechos, ¿verdad? El artículo 6 se refiere al derecho a la alimentación. Tenemos ejemplos como el de Nicaragua, en el cual se enfatiza la protección contra el hambre, si bien se reconoce solo respecto de los nacionales y los derechos humanos postulan que debe ser respecto de todas las personas, pero también habla de esta obligación del Estado, que es la de promover programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos, una distribución equitativa de los mismos. Y el caso de Cuba, que es el más reciente, en el 2019, una norma muy amplia que habla de que todas las personas tienen el derecho a la alimentación sana y adecuada. El énfasis ahí, ¿verdad?, en el aspecto de la salud o de la inocuidad, pero también el concepto de adecuación que comprende todos estos elementos culturales, de sostenibilidad, de edad, de que sean adecuados en relación con la cultura, con personas determinadas como pueden ser pueblos indígenas, en fin, ¿verdad? Y además habla también de este deber del Estado de crear esas condiciones para fortalecer la seguridad alimentaria para toda la población. Como les digo, hay 15 países que tienen estas normas y que se pueden tener en cuenta si uno hace un ejercicio de derecho comparado. Aquí hay 3 que he querido relevar y vamos a poder escuchar sobre otras experiencias con los expositores a continuación. Pero además las constituciones tienen otro tipo de disposiciones que pueden, por ejemplo, proclamar la seguridad o la soberanía alimentaria como un objetivo estratégico del Estado o un objetivo de las políticas públicas. Ahí tenemos ejemplos como la Constitución de Ecuador, que tiene muchas normas y bien extensas sobre esta materia. La Constitución de Bolivia también se refiere a esto. Hay otras normas que se refieren a otorgar una mayor protección a la producción de los alimentos, ¿verdad? Porque la alimentación tiene que ser vista no solo desde el punto de vista del consumo y lo que llega, ¿verdad?, a las personas, sino también de cómo se produce, de qué manera, la cadena, ¿verdad?, que va justamente desde la granja, digamos, a la mesa, ¿no? Por eso era tan lindo el título de este seminario. Y también un deber que existe en la Constitución de México, seguramente se van a referir a eso, al deber del Estado de promover las condiciones para el desarrollo rural integral. Entonces, junto con reconocerse el derecho, tenemos constituciones que además se refieren a los deberes del Estado o a estos principios rectores. Pero además, los derechos, para que no sean meras declaraciones, tienen que ser exigibles. Y la exigibilidad puede ser de distintos tipos.
La exigibilidad puede ser social y se da en distintos ámbitos de la cultura, de lo económico, puede incluir formación, en fin. Puede ser política, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con las políticas públicas, la elaboración de proyectos, el monitoreo, etcétera. Y cuando es jurídica, cuando se hace a través de una acción ante un órgano, sea judicial o cuasi judicial, hablamos de justiciabilidad. Entonces, la pregunta también es, ¿cómo hacemos para que este derecho no solo esté reconocido en la Constitución, sino que sea justiciable? Y para eso los países tienen, regreso antes de terminar, tienen en general en sus constituciones un reconocimiento de algún mecanismo procesal, de alguna acción constitucional. En el caso de la Constitución actual de Chile se llama recurso de protección, en la gran mayoría de los países de América Latina se llama acción de amparo. En definitiva, una acción que permita a las personas interponer, ¿verdad?, una queja ante los poderes de justicia, órganos como pueden ser las Procuradurías de Derechos Humanos, en fin, para reclamar el cumplimiento de este derecho. Quiero señalar también que no basta con la Constitución, y creo que eso es importante dejarlo planteado, si bien no vamos a entrar en esos detalles, pero decir de entrada que obviamente la Constitución es el paso número 1, y también lo indicaba la expositora anterior. Hay otros países que han avanzado en adoptar además legislaciones marco. Puse ahí una lista de algunos de los países que han trabajado en eso. Y también está, por supuesto, la legislación sectorial, ¿verdad? Porque el derecho a la alimentación tiene que hacerse efectivo en normas concretas que se preocupen de cosas como el fomento de la agricultura familiar y campesina, que permita el acceso de esos alimentos frescos, sanos, frutas y verduras. Estamos celebrando el Año Internacional de las Frutas y las Verduras. ¿Cómo promovemos, verdad, que esos pequeños agricultores lleguen a los mercados? ¿Cómo promovemos que lleguen a las compras públicas? Hay todo un trabajo ahí importante. La pesca artesanal y de pequeña escala, ¿verdad? Cómo promover el consumo de productos del mar, cómo se liga esto al tema de la tenencia de las tierras, el agua, los recursos naturales, la preocupación por la infancia manifestada a través de los programas de alimentación escolar, las escuelas sostenibles, que es como estamos trabajando ahora desde la FAO esta materia, la promoción de dietas saludables y sostenibles, y el tema de la pérdida de desperdicios de alimentos, que no quiero dejar de mencionar, porque en un mundo y en un país donde tantas personas carecen, ¿verdad?, de alimentos, es realmente inaceptable que se pierdan y desperdicien muchos otros. Y un enfoque de derecho también nos puede permitir trabajar en esa materia que es muy fundamental. Entonces, para ir cerrando, decir que básicamente la indivisibilidad de los derechos humanos es esencial a la hora de preguntarse por qué el derecho a la alimentación adecuada debe o no debe estar en la Constitución, que obviamente es un derecho que viene de compromisos internacionales y que requiere un marco jurídico adecuado, que no basta con la Constitución, pero la Constitución puede ser el punto de partida, que estas medidas regulatorias pueden tener impacto en las cadenas de suministro, en los comercios de alimentos, y por eso deben ser diseñadas, obviamente, de una manera participativa, que tenga en cuenta todos estos elementos, que hay preocupaciones importantes sobre la inocuidad y la calidad de los alimentos, eso también debería ser parte de esta conversación, así como aquellas medidas tributarias que puedan fomentar, o por el otro lado, desincentivar, ¿verdad?, el consumo de ciertos alimentos o de ciertos productos ultraprocesados que permitan cambiar estos patrones, estas maneras de alimentarnos hacia un lugar en el cual sean más saludables, sean más sostenibles, y lo que mencionaba ya en relación con la importancia de trabajar también para prevenir la pérdida y el desperdicio de los alimentos. Por lo tanto, cierro con eso, cierro indicando que el Estado y los estados que son parte de estos tratados tienen una obligación de reconocer y hacer efectivo este derecho en sus ordenamientos jurídicos, y este proceso constitucional chileno presenta una oportunidad muy valiosa y muy significativa para esto, que se recomienda de la experiencia que hemos visto que el reconocimiento sea explícito y al más alto nivel, y que cuente con una acción para hacerlo efectivo. Y obviamente que sabemos que ese reconocimiento constitucional no basta, porque es necesario que todos los órganos del Estado adopten medidas para hacerlo efectivo. Con esto termino y les doy las gracias, quedando a disposición para cualquier pregunta o comentario.
Muchas gracias. Muchas gracias, Manuela. Muy buena intervención. A continuación, quiero dejar con ustedes a María Victoria Fernández. Ella es académica de la Universidad de Anáhuac, en México, y con su vasta experiencia en el tema de derecho a la alimentación, nos va a relatar la experiencia del derecho a la alimentación adecuada en México. María Victoria, por favor, ¿todo bien? Todo bien, muchísimas gracias, Jorge, muchísimas gracias a la Universidad de Chile, a la FAO y a todas las instituciones que han hecho posible este conversatorio, este necesario conversatorio. Y la verdad es que para mí es un honor estar aquí hablando con ustedes y compartiendo ese momento tan especial y tan, bueno, trabajoso, ¿por qué no decirlo?, de la lucha por la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución de México. He preparado un PowerPoint que voy a ir subiendo, pero sí que me gustaría pues adelantar que ese trabajo que se realizó para la inclusión del derecho a la alimentación a la Constitución de México tiene un punto muy especial porque es fruto del trabajo de muchas organizaciones civiles y campesinas. Entonces, uno de los puntos más interesantes que yo considero del derecho a la alimentación es que, dado su relación, su en realidad intrínseca con la cosmovisión, con la cultura de cada uno de los países, cada territorio le da ese punto cultural importante, esa cosmovisión está plasmado, esa cosmovisión está plasmada, y la de México no es una excepción. En primer lugar, sin ánimo de repetir lo que ya Manuela ha pues, explicado de manera magistral, simplemente he puesto esta diapositiva sobre por qué es necesario el reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución, pero desde el punto de vista de México, ¿no? En primer momento, porque se garantiza el cumplimiento de una necesidad vital. Todos necesitamos comer, pero además el derecho a la alimentación es un derecho que llamamos llave. ¿Por qué? Porque cuando se garantiza el derecho a la alimentación, se garantiza en muchos otros derechos. Se garantiza el derecho al agua, se garantiza el derecho pues, al acceso a la tierra, el derecho a tener un salario digno que nos permita alimentarnos y alimentar a nuestras familias, ¿no? Pero además, el derecho a la alimentación, cuando se incluye en la Constitución, pues otorga una herramienta para su judicialización, pero además para su justicia. Es más fácil encontrar justicia para aquellas personas o grupos vulnerables que están viendo pues vulnerado su derecho, ¿no? En este caso, quienes lanzaron la voz para reclamar el derecho a la alimentación fueron las organizaciones campesinas. También coadyuva la garantía de otros derechos fundamentales, uniendo lo que estaba diciendo antes del derecho a la alimentación como derecho llave de otros derechos, y protege la biodiversidad y cuida del medio ambiente. Tenemos que tener en cuenta que dentro de la producción, México es centro de origen y diversificación del maíz. Por lo tanto, aunque pudiera parecer algo desde el punto de vista externo, pues liviano, algo de, bueno, sí, pero al estar tan profundamente intrincado el maíz a la cosmovisión, a la cultura, a la alimentación del pueblo mexicano, así fue el motor que generó ese reclamo social del derecho a la alimentación. En cuanto a, por ejemplo, limitar el acceso o la utilización de determinado tipo de herbicidas o químicos en su producción, el tema de los transgénicos y N cantidad de cuestiones con las cuales seguimos trabajando y de las cuales seguimos tratando de proteger a partir del derecho a la alimentación. Por ejemplo, tenemos ahora un problema con el glifosato bastante importante, y que eso lleva a que haya un sector de la población que vea vulnerado su derecho a la salud y de su derecho a la alimentación por la utilización de este tipo de químico. Pero además obliga a intensificar y luchar contra la discriminación. Vemos que cada persona, el derecho a la alimentación adecuada, pues lleva o determina a que cada persona tiene una necesidad de acceso a, no es igual un niño que un adulto mayor o que una mujer embarazada, un recién nacido, etc. Cada uno de ellos tiene sus necesidades particulares de acceso a la alimentación, y eso es una cuestión importante. Pero bueno,
para no extenderme mucho en el tiempo, ¿cuáles son los antecedentes del proceso constitucional en México? Bueno, datan de 1991, cuando a partir de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, pues como se sabía cuáles iban a ser los efectos de la liberalización de la producción del campo y sobre todo teniendo en cuenta de que los grupos campesinos tenían ese miedo de perder esa diversidad del maíz, porque no voy a dejar de poner el dedo en el renglón de que el motor fue la protección, ha sido, es y será. De hecho hay una organización muy importante en México civil que se llama Sin Maíz No Hay País. En 1991 se crea el Frente por el Derecho a la Alimentación, que tiene como objetivo el tratar de proteger al campesinado de esa liberalización del comercio, pero sobre todo defender a México como origen del maíz. Entonces, dentro de los objetivos capté esta frase cuyo objetivo de la FDA era defender las acciones públicas a favor de la alimentación. Se requería el reconocimiento del derecho humano a la alimentación en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, desde 1991 que se creara el Frente de Derecho a la Alimentación, ya se comenzaba a pedir o reclamar la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución de Política de los Estados Unidos Mexicanos. Posteriormente se fueron dando pasos, ¿no? El 16 de octubre del 92, el Día Mundial de la Alimentación, se presentó por escrito la petición a la Cámara de Diputados para que se realizara el reconocimiento del derecho a la alimentación en la Constitución. Ya las cosas ya iban en serio, ya los grupos civiles se habían unido y estaban pidiéndole al Congreso de los Diputados, pero estamos hablando de 1992. Imagínense el largo recorrido que se realizó, cuántos años se emplearon para que se pudiera reconocer el derecho a la alimentación en la Constitución Política Mexicana. En 1994 se presentó la iniciativa para reformar la Constitución y reconocer el derecho a la alimentación. Es decir, en 1994 comenzó algo como lo que están pasando ustedes en Chile, ¿no? Se abrió esa iniciativa para poder reformar la Constitución y todo el grupo, todo el movimiento se puso como objetivo el incluir el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque se sabía que si se incluía en el derecho a la alimentación en la Constitución ya se tenía un paso dado, un paso adelantado. Obviamente, luego, como voy posteriormente a comentar, no es suficiente, pero sí es un gran avance porque ya el tenerlo en la Constitución ya no es un derecho humano general, sino que ya es un derecho constitucional, ya es un derecho fundamental. Entonces, las formas de protección interna del Estado del país, pues ya pueden ser utilizadas para exigir su garantía. Fue la primera de cerca de las 30 surgidas hasta el año de su aprobación. Fueron 30 iniciativas que se presentaron hasta que realmente se incluyó el derecho a la alimentación en la Constitución mexicana. Por lo tanto, fue un larguísimo camino. También hay que decir que en ese proceso no fue un proceso de pocos hitos o pocos puntos importantes, ¿no? Hubo múltiples reuniones, hubo múltiples manifestaciones de esa necesidad, sobre todo por parte de aquellos campesinos que estaban tratando de proteger el maíz como punto de sustento, no solamente alimentario, sino cultural de México. En 2004 surge en la Cámara de los Diputados una institución que va a ser clave en este proceso, que es el CEDRESA, el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía Alimentaria, que además de múltiples estudios muy interesantes, lo que tenía como objetivo es el estudiar cómo vamos a implementar ese derecho a la alimentación, cómo va ese derecho a la alimentación a afectar a los campesinos, cómo va a afectar a los productores, cómo va a afectar a los consumidores. Pero como nos podemos dar cuenta, el derecho a la alimentación visto desde el prisma mexicano está más derivado a la
producción que al consumo, aunque en los últimos tiempos organizaciones como pues, el Poder del Consumidor han hecho unos trabajos fabulosos y gracias a ellos tenemos una ley de etiquetado que con sus peros, pero es muchísimo más avanzada que la que teníamos anteriormente. En el 2005 fue el tema alimentario y el de derecho a la alimentación se trabajó en el CEDRES, o sea, desde el 2005 ya se empieza a trabajar el derecho a la alimentación como punto importante. Se pueden, como les decía, sacar a colación muchísimos hitos, muchísimas reuniones fundamentales como la que hubo en Tlaxcala para la protección de los maíces originarios, etcétera. Pero uno de los puntos más importantes y que le dio el jalón final a la aprobación del derecho a la alimentación dentro de la Constitución mexicana es la inclusión de estos grupos en el Frente Parlamentario contra el Hambre. Entrarían en 2010. Se incorporarían en septiembre de 2009 y ahí eso abrió el canal para un diálogo más directo con diputadas y diputados. Ya al no ser las propias organizaciones civiles que ya saben que, bueno, de repente hay algunos puntos más políticos, etcétera, ahí se dejó a un lado la política y entramos a un punto en el que la discusión es meramente pro derecho a la alimentación. ¿Estamos todos de acuerdo en ese punto? Sí, independientemente del partido al que se perteneciera, de la ideología, etcétera, el objetivo era que se lograra la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución. En el 2010, yo estaba en otra universidad y empecé a formar parte del Observatorio de Derecho a la Alimentación. Era la representante de las universidades de México, que realmente éramos dos de aquella, y fue un trabajo muy interesante porque formaba parte el Frente Parlamentario contra el Hambre. Estábamos en el Observatorio de Derecho a la Alimentación, la representación de FAO en México, más todas las organizaciones civiles, más todos los diputados, diputadas, senadores. Se hizo un grupo de trabajo muy interesante y muy proactivo, por el cual al final dará como efecto, dará como fruto ya la inclusión en el 2011 del derecho a la alimentación en el texto constitucional. Me imagino que pensarán en la alegría que después de 10 años, sobre todo las personas que estuvieron en la lucha desde el inicio hasta que se incluyó el derecho, bueno, la alegría fue impresionante, pero lo que es interesante es que al día siguiente de que fue publicado, el día 13 de octubre del 2011, ya nos pusimos a redactar la propuesta de ley de derecho a la alimentación. Era tal la emoción que teníamos. ¿Cuál fue el texto íntegro, ¿no? Bueno, pues toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará. Claro, al ver esto, ya tenemos una definición muy parca, pero suficiente, porque está hablando de alimentación nutritiva, suficiente y de calidad, y que el Estado lo va a garantizar. O sea, el Estado ya está asumiendo dentro de la Constitución que es el obligado a garantizar el derecho a la alimentación. Claro, yo soy internacionalista, para los internacionalistas y los que trabajamos derechos humanos fue como el boom, la locura, porque dijimos, no, con esto sí lo vamos a poder garantizar. Pero además, anteriormente, el 10 de junio del 2011, se había aprobado el artículo 1, la modificación al artículo 1 de la Constitución, que decía: en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones de la Constitución lo establece. Es decir, no solamente teníamos el derecho a la alimentación, sino que además teníamos el artículo 1 que hacía derechos inmediatamente
convertía derechos humanos en derechos fundamentales y los convertía, pues unificaba al mismo nivel de importancia que los derechos fundamentales de la Constitución. Entonces, tenemos todo un marco para la protección del derecho a la alimentación. Teóricamente, pues en ese momento nos reunimos, realizamos eventos, escribimos libros, artículos, todo lo que se nos ocurrió. De hecho, bueno, hicimos un video sobre uno de los eventos que se realizaron poquito después de que se aprobara el derecho a la alimentación y en todos teníamos esa cara de ilusión de ya lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, realmente pues muchas veces esos sentimientos de euforia que uno piensa que, bueno, si ya conseguimos un cambio constitucional, el resto es sencillo, pero no nos quedaría el camino pues que, bueno, no es que sea más complicado porque pues al final fueron 20 años desde que comenzaron la lucha por la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución, pero a partir de que se incluyó comenzó la lucha por la aprobación de una ley que establezca qué parte del Estado es el obligado, porque pues el Estado al final es una ficción, el Estado es un conglomerado de instituciones, etcétera, pero ¿quién es el obligado para cada caso? Porque si nosotros ponemos un amparo, al final las instituciones se tiran la pelotita de, no, pues es que eso no me corresponde a mí, le corresponde a la otra institución, no, a mí no, no sé a quién le corresponde. Entonces al final muchas veces los instrumentos que están, se han creado para la garantía de los derechos fundamentales, pues caen en esta inutilización, en esta incapacidad para ser útiles por esta cuestión, porque nos faltaba una ley. Les puedo decir que he perdido la cuenta de cuántos proyectos de ley se han presentado. Se han presentado con todos los partidos políticos, con senadores, con el congresista, etcétera, y no se ha conseguido. De hecho, el pasado 24 de abril salió el dictamen negativo de la última propuesta de ley. Claro, eso tiene sus peros, ¿no? Pero a mí lo que más pena me da, no estuve en todo el proceso, obviamente estuve a partir de 2010, sin embargo, aquellas personas que estuvieron desde los inicios ya se notan cansadas, ya se notan desanimadas en cuanto que, cuándo vamos a poder realmente hacer efectiva a pedir la garantía de ese derecho a la alimentación. Pero en este periodo que pongo yo de euforia, que yo establecí como desde el 2011 al 2014, se presentaron múltiples proyectos de ley y también se hizo un ejercicio muy interesante con las comisiones de derechos humanos, sobre todo la del Distrito Federal, porque a raíz de que se hizo un informe sobre el derecho a la alimentación en la Ciudad de México, se hicieron múltiples eventos en los cuales se daba la oportunidad a personas que sentían que se había violado su derecho a la alimentación de exponer públicamente sus casos. Fue muy interesante porque los defensores tradicionales como que no sabían por dónde atacar el derecho a la alimentación, y ahí nos vemos también en el punto de que el derecho a la alimentación es un derecho complejo por toda esta gama de ramificaciones y de posibles vulneraciones al mismo, ¿no? Pero sobre todo ese periodo de euforia tuvo una cuestión muy interesante, que es la unión para un mismo fin de sociedad civil, academia, las representaciones, etcétera. Sin embargo, pasó el tiempo, esa unión se fue dispersando por un progresivo distanciamiento de las organizaciones civiles, y los dictámenes negativos pues al final llevan a una baja en la ilusión, ¿no? Y bueno, para terminar, el derecho a la alimentación en México pues aún queda mucho por hacer, no nos damos por vencidos, pensamos que tenemos vías de actuación, tenemos vías de defensa, sin embargo, hasta que no haya una ley que realmente
esté aprobada, que establezca las competencias, quiénes son los obligados, que tenga su presupuesto, etcétera, no se va a poder dar el siguiente paso. Sin embargo, como les decía, pues ha habido pues una ley de protección al maíz, la ley para de etiquetado, etcétera. O sea, se han dado pequeñas victorias, pero nos falta la principal, que es que se apruebe esta ley de derecho a la alimentación. Y bueno, con esto termino, quedo a su disposición si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María Victoria, muy ilustrativo todo, ¿no? Creo que hemos aprendido mucho. Pero ahora, y finalmente ya quiero dejar con ustedes a Maximiliano Carrasco. Él es el profesor de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina, y dada su experiencia en el tema de derecho a la alimentación, nos va a relatar la experiencia del derecho, el derecho a la alimentación adecuada en la Argentina. Maximiliano, por favor, ilústranos, que estamos todos ansiosos por saber, está muy divertido esto, yo estoy muy atento, la verdad. Muchas gracias. Hola Jorge, hola a todas, todos. Primero agradecer muchísimo a la Universidad de Chile por la invitación y a FAO, y voy a tratar de también compartir la presentación en este momento. Ustedes luego me dicen si se puede visualizar bien, y ya ahí iniciaríamos cuando ustedes me digan si se ve bien. ¿Se ve correcto? Hola. Sí. Ahora, sí, ahora se ve. Perfecto, bueno, empezamos. Óptimo. Un poco, la idea es hablar un poco de cómo es la protección constitucional del derecho a la alimentación en Argentina, y hay como una primera parte de hablar de cómo está receptado, de qué manera, cómo estuvo receptado en algún otro momento, y también ir dialogando con varios de los conceptos de que habló Manuela, de que habló Victoria, etcétera. Así que bueno, me presento, soy de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, soy parte del grupo de trabajo interdisciplinario Derechos Sociales y Políticas Públicas, que dirige la doctora Laura Pautasi, y del Observatorio del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe. Bueno, ¿cómo está consagrada la protección constitucional del derecho a alimentación en Argentina? Si nosotros en el texto constitucional usamos esta herramienta que tanto usamos actualmente, el control F, para buscar esa palabra alimentación, no la vamos a encontrar. O sea, la palabra alimentación no aparece en nuestra Constitución, pero sí lo que tenemos es la jerarquía constitucional otorgada a un conjunto de pactos y tratados de derechos humanos, que muchos de ellos sí mencionan al derecho a la alimentación de modo explícito. Entonces, para hablar de la protección constitucional actual del derecho a la alimentación, hay que hablar sobre todo de este artículo 75, inciso 22. Bueno, primero decir por qué tiene tantos incisos este artículo. Es porque inicia diciendo corresponde al Congreso 2 puntos, y habla de todas las diferentes cuestiones que le corresponde legislar al Congreso de la Nación. En el inciso 22 en particular es donde están también consagrados una serie de pactos y tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional, a la vez que se habilita a incorporar otros nuevos con determinadas mayorías agravadas de los y las legisladoras. Bueno, un poco como haciendo un poco de historia, qué pasaba antes. También podíamos encontrar, antes de esta reforma del 94, una protección del derecho a alimentación a través de expresiones tales como la promoción del bienestar general, que estaba incluida en el propio preámbulo del texto de nuestra Constitución, o también en el artículo 33, denominado de los derechos implícitos, que abajo está de lo que habla, que tiene que ver con las declaraciones, derechos y garantías enumerados por nuestra Constitución, no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumerados. Esa era como la utilidad de este artículo 33, también, bueno, que sigue. Y después también el artículo que tiene que ver con el otorgamiento de beneficios de seguridad social a las personas. Digo, desde ese conjunto de artículos podíamos también tenerlo contemplado al derecho a alimentación en la Constitución argentina previo a esta reforma de 1994. Después también acá, que este PowerPoint digo, va a quedar, y después también voy a acercar algo escrito por si es de interés. Acá la idea es también mencionar en este repaso algunos otros artículos que puedan resultar relevantes. Entonces ahí hablar el artículo 18 en la parte referida a condiciones de detención para personas privadas de libertad. Y acá, bueno, decir
que en el sistema interamericano muchas de las sentencias existentes, pese a que no había hasta la sentencia del 2020 de la Cajonat una consideración de una violación del derecho a la alimentación como derecho a la alimentación, sino que antes estaban atadas a violación al derecho a la vida. Muchas de estas cuestiones estaban, en esta jurisprudencia, estaban referidas a cuestiones de personas privadas de libertad o de pueblos indígenas. Así que por eso, bueno, traer un poco este artículo. Después también está la protección a personas consumidoras y usuarias, entonces ahí también pensar en poder realizar reclamos o judicializar cuestiones que tengan que ver con vulneración de derechos de personas consumidoras y usuarias de alimentos, por ejemplo. Otro artículo que también podemos traer es el artículo 43 de nuestra Constitución, que es el que consagra con rango constitucional a la acción de amparo. También es esta acción que en otros países, como en Colombia o en Chile, se llama acción de tutela, ¿cierto? Y, bueno, como mecanismo de reclamo importante, ¿no? Para cuando se lesionan o restringen derechos humanos, entre ellos el derecho a alimentación adecuada. Y por otra parte, en este raconto de artículos quería traer también el 75, inciso 23, que tiene que ver con la promoción de medidas de acción positiva. Esto también hay muchos incisos porque es del mismo 75, en donde habla de todo lo que le corresponde hacer al Congreso, y bueno, entre las cuestiones que le corresponde realizar al Congreso está legislar y promover medidas de acción positiva que tiendan a la igualdad real de oportunidades y de trato, y ahí habla en particular de niños, niñas, habla de mujeres, de personas con discapacidad y personas adultas mayores. No obstante, la interpretación o cómo se interpreta este artículo 75 y 23 es que se puede ampliar a todo grupo en situación de discriminación estructural. Entonces ahora en Argentina también tenemos como algo muy novedoso de los últimos años, pero muy importante, leyes inclusive de reservar espacios laborales en el Estado para personas travestis transexuales, para personas trans, por bueno, una discriminación estructural que sufren a lo largo de la historia y que está comprobado por dato empírico de expectativa de vida, por ejemplo, de estos grupos, etc. Entonces, bueno, este 75 inciso 23 también aparece, pero en todo caso también habla de personas que la van a ver más difícil seguramente desde los datos empíricos del acceso a diferentes derechos. Salud, alimentación, bueno, ingresos, un nivel de ingresos. Así que esos son como artículos que quería un poco compartir. Acá hay como dos extras, dos cuestiones extras, y después vamos a retomar el 75 inciso 22, que es como lo nodal de la protección constitucional del derecho a alimentación en Argentina. Traer, por una parte, si siempre fue implícito el reconocimiento del derecho a la alimentación en Argentina o existió algún otro tipo de regulación. Entonces acá traerles como esta nota al pie de que no, también existió en su momento un reconocimiento explícito al derecho a la alimentación en Argentina en la Constitución Nacional de 1949, que luego fue derogada con un golpe militar en el año 1955. Ahí había referencias directas, se hablaba de alimentación adecuada, y también para el caso de personas adultas mayores había otra referencia a la necesidad de asegurar la alimentación sana y adecuada. Digo, en dos artículos aparecía esta mención explícita en esa Constitución en aquel momento. Y otra nota al pie de la protección que tenemos en Argentina, el derecho a alimentación, es la que existe a nivel subnacional. Ustedes saben, Argentina está dividida en 23 provincias más la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, 24 jurisdicciones, que cada una de esas jurisdicciones tiene su constitución. Y en esas constituciones, algunas de ellas contienen, sí, de modo explícito, referencias a la alimentación, o a la alimentación adecuada, o a la nutrición. En algunos casos para todas las personas, y en otros casos para grupos específicos, puede ser para niños y niñas y adolescentes, o para personas adultas mayores, pero digo, varias provincias tienen referencias. Acá cito, por ejemplo, Catamarca, Chaco, Entre Ríos, Jujuy, Salta, San Juan, San Luis, Santa Fe, Santiago del Estero, y también el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. O sea, eso a nivel subnacional, que es lo que hay en estos textos constitucionales. Pero, como les decía, volvamos, o la idea es volver al artículo que más nos convoca de la protección constitucional del derecho a alimentación en Argentina, que es este 75 inciso 22, que, como les adelantaba, contiene una enumeración de diferentes pactos y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, o sea, tienen la misma jerarquía que en la Constitución. Y luego este artículo 75 inciso 22 agrega
que también se podrán sumar más pactos y tratados de derechos humanos con el voto de las 2/3 partes de la totalidad de los miembros de cada Cámara. O sea, mayorías agravadas pueden permitir la incorporación de nuevos documentos internacionales de derechos humanos y otorgarle esta jerarquía constitucional. Entonces ahora lo que sigue es ver, por una parte, en dos grupos están separados, por una parte aquellos instrumentos que aparecen en el texto de la Constitución del 94 como aquellos dotados de jerarquía constitucional, y son los siguientes: la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, el PIDESC de Derechos Sociales, la CEDAW, la Convención de Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, la Convención Internacional para la Eliminación de todas formas de discriminación racial, la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana de Derechos Humanos. En verde están coloreados aquellos que contienen una mención explícita al derecho a la alimentación. Esto de aquellos que aparecían mencionados. Y luego, también, como les decía, está habilitado el Congreso con estas mayorías agravadas a incluir otros instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, y aquí aparecen incorporados estos tres, dentro de los cuales hay mención explícita al derecho a la alimentación en la Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad. Así que bueno, por eso hasta acá es muy importante hablar del artículo 75, inciso 22. Ahora bien, dentro de la clasificación que también nos traía Manuela, ¿cómo se considera este reconocimiento que hay del derecho a la alimentación en la Constitución de Argentina? Bueno, de acuerdo a una clasificación que propone FAO en una publicación de 2013, estaríamos hablando de un tipo de reconocimiento implícito, que es el que tiene la Constitución argentina, y se diferencia así de otros países que cuentan con el reconocimiento explícito. Y en relación con ese tipo de reconocimiento, aquí traigo como una cita en donde se habla de que este serviría de referencia para contrastar las actuaciones del gobierno y no tener esta incertidumbre frente a decisiones judiciales, ofrecería salvaguardias sobre la revocación de este derecho y ofrecería una base jurídica clara y sólida para elaborar una ley marco para el derecho a la alimentación y para garantizar otras leyes sectoriales que lo respeten. Esas serían como las ventajas de contar con un reconocimiento explícito. Después acá traigo a una autora y un autor argentinos que han trabajado también sobre el derecho a la alimentación en distintas publicaciones. Daniela Pierce, en ese sentido, considera también importante, que sería necesario si pensáramos en una reforma nuevamente de la Constitución argentina, de incluirlo explícitamente, y destaca ahí como un ejemplo de algo que considera virtuoso, es la Constitución de Ecuador, en donde habla de, incluso la Constitución de Ecuador reconoce el término soberanía alimentaria, que es este concepto que muy bien definió Manuel, un concepto que viene de la sociedad civil, de vía campesina, pero que luego también ha entrado en diálogo con el Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos, o sea, también relatores y la relatora del derecho a la alimentación anterior han expresado en sus informes y en documentos que han producido los relatores, hay referencias a la soberanía alimentaria, que va en sintonía en muchos puntos con este paradigma de la sostenibilidad, los ODS, ¿no?, que hablan de esta preocupación por el conjunto de derechos, incluyendo los ambientales. Digo, el paradigma de la soberanía alimentaria tiene muchos cruces y puntos en común con esta cuestión. Y otro autor que quería traer también es Guillermo Moro, que había participado en un texto, en una obra colectiva que se llama La Constitución de 2020, coordinada por Gargarella. Él hablaba de alimentación dentro de esta obra colectiva, y él hablaba de que con la posibilidad de un derecho constitucional a la alimentación se origina la oportunidad de crear nuevas dinámicas institucionales y económicas, aunque añade que nada de ello ocurrirá por sí mismo, ya que ni el hambre ni ningún otro problema social pueden solucionarse declarando meramente derechos, si bien es importante, no solamente. Esto no significa que el trabajo con derechos o con la Constitución sea algo insignificante. El combate es por el esquema de sentido que demos y por la correlativa influencia en la distribución de fuerzas, que los derechos constitucionales claramente proveen también a la interminable lucha política. O sea, herramientas para que luchemos para efectivamente garantizarlos. Por eso nos habla de que la potencia emancipatoria o reaccionaria de un derecho a alimentación, así como de cualquier otro derecho, dependerá del modo en que los y las interesadas trabajen con él. Pero abonando, digo, ambos autores, este autor a tenerlo de modo explícito en el texto
constitucional. Esto, bueno, puedo saltear de última, volvemos, trasciende la protección constitucional, tiene que ver con un punteo de jurisprudencia que existe en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Argentina en torno a derecho de alimentación, y también una referencia al caso de Corte Interamericana en la sentencia Laca-Hongat de las comunidades indígenas miembros de esta asociación contra Argentina, en donde la Corte Interamericana por primera vez en una de sus sentencias determina la violación del derecho a la alimentación. Entonces, de última puedo dejar un poco lo de casos y sentencias para pasar a esta diapositiva final, como para seguir pensando, ¿no? Seguir pensando, más allá de que recité cómo está la protección del derecho a la alimentación en nuestra Constitución, que es de modo implícito, no de modo explícito, pero la importancia de estos pactos y tratados con jerarquía constitucional que existen y los que se pueden agregar. También la idea es complejizar un poquito, pensar en estas cuestiones. Entonces traje algunos autores y autoras que también me gustan algunas muchas en realidad de sus ideas. Roberto Gargarelas ha señalado en muchos de sus textos, reflexionando sobre reformas constitucionales en América Latina, en que no se tocó de modo, o al menos no de modo suficiente, la parte orgánica de las constituciones. Las constituciones tienen como una parte de derechos y otras partes de organización del poder, y ahí el autor advierte que no ha habido, no se han tocado de modo suficiente, y de este modo sostiene que los derechos sociales, que fueron jerarquizados en distintas reformas, ahí hay un texto muy interesante del autor colombiano Rodrigo Primi, en donde, bueno, el texto se llama Las transformaciones constitucionales recientes en América Latina, y él hace un raconto de las características comunes de estas reformas. Y en esas características comunes los derechos sociales están bien en alto. O sea, las reformas constitucionales recientes de América Latina pusieron a los derechos sociales bien en alto, pero lo que nos va a decir Gargarelas es esta preocupación por lo que él llama la sala de máquinas, ¿no? La organización del poder. Entonces él dice, bueno, estos derechos sociales que fueron jerarquizados en las reformas constitucionales van a ver muy difícil su realización efectiva, en tanto el poder tan concentrado en élites que cierran la puerta a una participación popular más robusta, resguardando sus propios intereses. Eso como un problema a pensar. Gabriel Pereira, otro autor, ha sostenido en torno al caso argentino que el anhelo de una constitución más igualitaria requiere que tomemos en serio la necesidad de incluir en el proceso de toma de decisiones públicas a aquellos grupos que se encuentran políticamente subrepresentados debido a barreras estructurales, ya sea de tipo socioeconómico o de distribución del poder. Acá igual, indagando un poco en el proceso de reforma allí en Chile, veo esa especial atención a pueblos indígenas que tienen en torno a la composición, así que como que también cuestiones para ir pensando. Laura Pautasi señala también que la adopción de pactos y tratados internacionales, y en el caso argentino incluso esta incorporación con jerarquía constitucional, no han sido, con el diario El Día Después, suficientes aún para iniciar ya de modo sistemático, hay algunas acciones afirmativas, pero no de un modo sistemático y serio, la adopción de medidas tendientes a alcanzar la igualdad material, y sobre todo acá destaca la necesidad de profundizar en la agenda de género, ¿no? En las desigualdades de género aún persistentes en Argentina y en la región. Y un poco en torno a mi tesis doctoral, traer un poco mi preocupación por las instituciones nacionales de derechos humanos y demás organismos de control, que en Argentina tanto la Defensoría del Pueblo de la Nación como la Auditoría General de la Nación tienen estatus también constitucional desde la reforma del 94, sin embargo, tenemos un problema con nuestra máxima autoridad de derechos humanos, la Defensoría del Pueblo de Argentina, que está céfala desde 2009. Y eso es un problema, porque, bueno, es la institución nacional de derechos humanos, y, bueno, no contar con ella para la agenda de distintos derechos sociales, y entre ellos el derecho a la alimentación, es problemático, y, bueno, varios autores y autoras también destacan que los informes de lo que es la Auditoría General de la Nación, que en otros países se llama Contraloría, etcétera, están muchas veces invisibilizados y subutilizados, y se requiere poner una mirada más estrecha, más aguda en realidad, más atenta y más aguda sobre los presupuestos también, cómo los estados también gastan esas masas presupuestarias, más allá de lo que prometan discursivamente, bueno, ver qué efectivamente se hace con los presupuestos. Así que dejaría acá dejo de última, bueno, un mail de contacto, y quedo ahora también disponible para preguntas de Existir. Muchísimas gracias, Maximiliano, por la intervención. Ha sido muy enriquecedora.
Y bueno, a continuación me corresponde a mí un poco, ¿no? No me presenté infelizmente al principio, me presento, yo soy Jorge Aranda, soy académico del Centro de Derecho Ambiental de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, también miembro del GITOP, y ahora voy a moderar una pequeña ronda, ¿no? de preguntas, gente que ha hecho algunas, nos ha estado siguiendo por el YouTube, nos ha hecho un elenco de preguntas para los expositores, y en este sentido también Eve Crowley tuvo que atender otro compromiso, no se pudo quedar, pero les voy a organizar las preguntas. No, no sé qué les parece mejor, si dirijo todas las preguntas, las dirijo por bloques, no sé qué piensen ustedes más útil para ir respondiendo. Voy a ir mejor por bloques de preguntas, voy de 3 en 3 para que puedan quizá agruparlas, ¿no? Entonces, la primera pregunta acá, para Marcela, ¿no? Que diría, ¿cómo podría definirse, ¿no? la alimentación adecuada o quién lo hace? Como primera pregunta, ¿cuál sería una definición, podríamos decir, estándar o padrón, ¿no? También otra pregunta que es para Marcela y Manuela. Pueden responderla a ambas si quieren. Eh, ¿Por qué si en la Constitución está el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación? Esa es la nomenclatura chilena, ¿no? Si está contemplado, ¿no? Y no se respeta eficientemente en Chile, ¿cómo en ese sentido, si ya tenemos un derecho que podríamos llamar económico, social, cultural y ambiental, por ejemplo, no se respeta suficientemente, ¿cómo se podría respetar entonces, en un hipotético, si se contempla el derecho a la alimentación adecuada en Chile? ¿Cómo se podría hacer, ¿no? También para Marcela, en la exposición se ha indicado, ¿no? que en la Constitución actual solo se consagra el derecho de acceso a la salud. ¿Se podría considerar el derecho a la alimentación como un derecho basado en el acceso? Es decir, derecho a acceso solamente, ¿no? ¿Cómo sería una nomenclatura más completa o solamente bastaría con el acceso? Esa primera ronda de preguntas, por favor, si hubiera gentileza de responder. Sí, me gustaría dar primero el paso a los invitados, Jorge. De hecho, Manuela hizo una definición súper completa de lo que es alimentación adecuada, entonces me gustaría darle el pase a ella. Gracias, Marcela, gracias, Jorge. Bueno, yo creo que es una pregunta súper interesante porque es qué es, pero también es quién la define. Entonces, lo primero que les quiero decir es, desde el punto de vista del derecho internacional de los derechos humanos, hay una definición que viene del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es el comité que interpreta el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y como ese pacto tiene un artículo que se refiere a este derecho, esa interpretación sirve para entender el tratado y ha sido utilizada, por ejemplo, en la sentencia del caso argentino al que se refería Maximiliano. Entonces, uno podría ir ahí para entender qué quiere decir adecuación. Eso lo responde desde el punto de vista del derecho internacional. Cada país y cada pueblo es soberano para definir en su constitución los términos. Por lo tanto, estos son elementos de orientación. Y probablemente si se incorporara como tal en la Constitución, si uno también pusiera en la Constitución que la Constitución se interpreta a la luz de los instrumentos y tratados internacionales, entonces ya tendría un poco respondida esa pregunta, ¿ya? Eso en cuanto al quién lo hace, pero decir que los pueblos son soberanos para decidirlo, tienen unas guías, y la guía que se da desde el derecho internacional, les digo, es una opinión desde el año 1999, pero que se ha ido trabajando también, habla de la cantidad y la calidad de los alimentos, tomando en cuenta las circunstancias de cada país, de cada pueblo, circunstancias, condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas, a eso se refiere esa observación general. Va más allá de la protección contra el hambre, se habla de la inocuidad, se habla de la aceptación cultural de los alimentos, que sean adecuados y que sean aceptables culturalmente para un pueblo, un grupo de personas en un lugar determinado. Por eso surgía aquí el tema de los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, etcétera. Pero también obviamente tiene que ser adecuado desde un punto de vista de la edad. No es lo mismo lo que necesita un lactante, un infante, que una persona mayor, en fin. Entonces, solo decirles que desde ahí hay una posible respuesta a ese tema. Y en algunos países se habla obviamente de los elementos de nutrición que no son menores. Y en cuanto a la segunda pregunta que hiciste, Jorge, o que hicieron, ¿verdad?, que tenía que ver con cómo se garantiza
que se respete un derecho que está en la Constitución diciendo existe el derecho al medio ambiente u otros derechos y cómo se garantizan, es una pregunta dificilísima, por supuesto, porque es hablar sobre el Estado de Derecho, existe o no Estado de Derecho en un país, existe o no un gobierno que funciona, unas políticas que funcionan, un poder judicial que funciona. Entonces es un tema muy, muy complejo, pero la propuesta, el por qué quisiéramos o proponemos que debería estar ahí, es porque si está ahí, se puede garantizar a través de las políticas o los programas públicos que hacen efectivo el derecho. O sea, no basta con que el derecho esté, se requiere que el Estado adopte políticas y programas, ¿verdad? Y es así como se puede garantizar el derecho. Entonces, ante la pregunta de por qué no se garantiza un derecho, obviamente hay muchas cosas más que preguntarse. Yo sé que no estoy contestando plenamente la pregunta, pero es una pregunta muy compleja. Lo dejo hasta ahí. Sí, Jorge, no, yo solo quería agregar que en el fondo los estados no es solo definir el derecho como acceso, sino que se comprometen como a progresivamente a proteger, a facilitar, respetar el derecho a la alimentación. Y eso tiene una serie de implicancias que, como hemos visto a través de la presentación de todos los expositores, tiene muchos pasos, requiere harto trabajo de hartos años, como el caso de Argentina, de México, etcétera. Sí, es claro, importante la progresividad, eso. Muy importante también, entendido como una prohibición de retroceso, eso es súper importante. Bueno, aquí hay más preguntas, miren. Bueno, para Manuela va otra, yo creo que es un poco redundante, igual la voy a formular por si quisiera aclarar una cosa. Dice, ha quedado claro en la presentación que parece mejor un derecho específico y detallado que uno amplio y más vago. Sin embargo, es difícil que todos los elementos queden escritos en un texto constitucional. Entonces, la pregunta viene acá. ¿Qué elementos considera los más básicos que debiera contemplar un texto constitucional sobre el derecho a la alimentación? Quizá está un poco ya respondido, pero si hay algo que enfatizar, sería una muy buena oportunidad. Para María Victoria, hay dos preguntas. Una dice, más o menos así, dice, México le ha dado bastante importancia a la soberanía alimentaria. ¿Cómo se ha implementado en la práctica esa parte del derecho a la alimentación en su país? Esa es una. Y una segunda, ante esta explicación del decline, ¿no? en la ponencia, ¿no? Dice, no ha habido una intervención de los tribunales de justicia, por ejemplo, vía acciones de amparo, por ejemplo, para forzar la implementación del derecho a la alimentación. ¿Ha habido una intervención de tribunal o no? Queda la duda. También hay una pregunta abierta acá, puede responderla quien desee. ¿Cómo se relaciona lo que han planteado ustedes en el trabajo con sus experiencias, con la relación con la industria? Desde lo que han aportado, lo que han estudiado, ¿cómo se relaciona con la industria? Si alguien quisiera hacerse cargo de eso, poner un caso quizá, como fue en Argentina, en México, está abierta. ¿Entendí? ¿Comienzo con la pregunta? Okay, Claro. Por favor. Para que fluya. Ok, entonces, bueno, sobre esa pregunta del contenido mínimo es muy difícil, me ponen un entredicho, pero supongo que hay varios mínimos posibles. Tal vez el mínimo es que se reconozca como se reconoce en el derecho internacional de los derechos humanos. Porque si es que traes el derecho internacional de los derechos humanos a la interpretación constitucional y dices el derecho a la alimentación adecuada, entonces incorporas dentro de toda esa noción todo esto que viene del trabajo de tantos años, tantos relatores, tantas interpretaciones, etc. Supongo que ese es el mínimo, pero como postulé en la presentación, yo creo que hay al menos 3 cosas que hay que hacer, y dentro de cada una de ellas hay que hacer varias. Una es reconocer el derecho de manera explícita y ponerle unos determinados apellidos. Creo que no podemos enfrentar la obesidad, la malnutrición por exceso si no hablamos de nutrición, si no hablamos de alimentos saludables, si no hablamos de que sean culturalmente aceptables. No podemos, no vamos a dar respuesta al problema al cual nos estamos enfrentando. Esa es una primera categoría. ¿Qué apellidos le ponemos al derecho? Creo que hay varios que son bien importantes. Lo segundo es, ¿qué deber establecemos para el Estado? Les puse varios ejemplos, pero el Estado tiene que tener unos deberes. Cuando se habló de sostenibilidad, cuando se habló de producción sostenible, de desarrollo rural, no vamos a cumplir
a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible si no trabajamos en la ruralidad. Más de la mitad de los indicadores tienen que ver con el campo. No va a haber desarrollo sostenible si no pensamos en el mundo rural, en los pequeños productores, agricultores, etc. Y tercero, la justiciabilidad. Si tenemos un derecho solamente como una declaración, sin una acción, tenemos una mera declaración. Entonces, para mí esas son las tres categorías que se pone dentro, da para largas conversaciones. Gracias. Gracias. Gracias, Jorge. Si eso sigo yo. Para la primera pregunta, la respuesta a la primera pregunta, sí, por supuesto. Ha habido iniciativas pues, de grupos civiles bastante interesantes, sobre todo, pues, por ejemplo, pues llegan X productores, sobre todo productoras, y en el patio de una, pues se ponen a vender cada uno de sus productos, hay trueque. O sea, la soberanía alimentaria se está manifestando en iniciativas de grupos civiles, en múltiples. En cuanto ya a una institucionalización, pues vemos, pues por ejemplo, la ley de huertos urbanos que está en Ciudad de México. El problema es su implementación, cómo se realiza, ¿no? Pero sí que ha habido muchas iniciativas. Fruto de estas iniciativas también se dio la ley de protección del maíz nativo, que también es muy importante para la protección, aunque luego también, como siempre, es cómo se desempaca, ¿no? Cómo también se garantiza a los pequeños productores el intercambio de semillas con el tema de la certificación y más ahora pues con el Tratado de Libre Comercio, etcétera. Esos son los puntos, ¿no? Sin embargo, las iniciativas interesantes para la soberanía alimentaria son aquellas que son llevadas a cabo por los pequeños productores, por los consumidores que compran a los pequeños productores y se crean esos pequeños ciclos de producción-consumo que pues son bastante, aparte de ser sustentables, también ayudan a las pequeñas economías campesinas. Y para la segunda pregunta, sí, ha habido múltiples amparos. Sin embargo, el amparo tiene una peculiaridad y es que es un sujeto individual que ante un acto excesivo de la ley o de una autoridad, pues antepone el amparo para que no se cumpla para él. Entonces, para ese individuo. Entonces, es muy difícil que una comunidad, se está hablando ahora que ahí está pues, el interés general, se está hablando, pero no sea esto como todavía externalizado en el derecho a la alimentación. Por eso podemos encontrar, por ejemplo, hay un amparo interesante para lo que se puso el nombre de los presos de un penal que exigían su derecho a la alimentación, ¿no? Y pues se concedió. Sin embargo, es una herramienta que necesita de un abogado, que necesita de personas que conozcan que existe, necesita pues, de inversión y aunque es posible que salga adelante, sin embargo, si vamos a poblaciones indígenas, personas en situación de calle, personas de bajos recursos, no van a tener, en sus herramientas no está esa posibilidad. Por eso, si existe una ley, ya todas las autoridades o todos los organismos están ya focalizados en cumplimiento de diferentes normas, de diferentes reglamentos para la garantía del mismo. Y ya no ponemos ese punto de garantía no, pues es que tú tienes que exigirlo. No, esa persona a lo mejor no puede exigirlo porque no tiene herramientas para ello. Entonces, no le corresponde, es el Estado en que tiene que garantizar el derecho, no poner la pelotita de, bueno, pues si me pones el amparo te lo garantizo, si no, no. Entonces, eso es a lo que nos referimos cuando pues de repente a la hora de exigir una garantía a grupos vulnerables, a personas, a grupos o colectivos en general, pues el amparo no es tan eficiente, aunque para lo que sirve es muy eficiente. Yo interpongo un amparo porque creo que se vulneró mi derecho a la alimentación y si tengo razón y argumento bien, lo van a conceder. Sin embargo, ¿cuántas personas en México pueden interponer un amparo? Eso es un poquito pues, el por dónde va la situación. Muchas gracias. Muchas gracias por la aclaración. La pregunta abierta, no sé si alguien quiere responderla o la recuerdo solamente. Esto, ¿cómo respecto de lo que han expuesto, ¿no? Si alguien se atreve a enunciar cómo se han planteado estas experiencias con la relación a la industria, ¿no? Porque pareciera ser que no hemos comentado mucho sobre eso.
no sé si alguien quiere hacerse cargo, quizá Por ejemplo, Maximiliano o no, perdón, ¿sí? Bueno, sí, sí que puedo yo. En cuanto con la industria, las relaciones pues siempre suelen ser un poquito a veces tensas, ¿no? Porque sobre todo cuando salió adelante la ley del etiquetado, pues sí vimos que se pusieron amparos por parte de las refresqueras, las empresas de pues, productos ultraprocesados. Sí sí había habido pues esas presiones, porque al fin y al cabo sí se les está pues coartando la libertad, no coartando la libertad, no quiero decir eso, sino que sí, pues al final se reducen sus beneficios, ¿no? A costa de la salud de los demás. El caso es que eso, el tema, por ejemplo, de determinadas compañías con el tema de glifosato, etcétera, pues sí, a veces son un poco tensas las relaciones, otras veces no, otras veces las empresas lo entienden, otras veces las empresas cambian sus sistemas de producción para, pues no vulnerar el derecho a la alimentación de sus consumidores o de los productores, etcétera. Entonces yo creo que la clave está en que exista una buena comunicación y apertura por las dos partes, de tal manera que las negociaciones puedan ser adecuadas y que llegue a un punto donde pues ambas partes pues ganen, ¿no? Donde haya un punto de conexión entre ambas. Jorge, yo quería agregar algo que salió mucho de la narrativa de los entrevistados del trabajo que hicimos. En general, los expertos señalaban que hay mucha desprotección de los actores más vulnerables del sistema alimentario en relación a las grandes empresas. No sé, por ejemplo, decían que hay muchos agricultores de la zona central de Chile que han visto amenazados sus territorios porque son muy presionados, incluso contaban por alcalde para ceder los terrenos para el sector inmobiliario, por ejemplo, o cómo se expande la industria forestal de pinos y eucaliptus en el sur, y disminuyen los terrenos destinados para los pequeños agricultores, que son agricultores por tradiciones familiares, por cultura de años y años, pero se ven muy presionados y encerrados, por ejemplo, por la industria alimentaria para dejar sus territorios. Entonces, es necesario proteger a los grupos más vulnerables de todo el sistema alimentario. Gracias. Tengo una pregunta más para Maximiliano. Esta pregunta dice así, dice, ¿qué es más efectivo, tener pactos y tratados internacionales ratificados para garantizar el derecho a la alimentación o incorporarlo de forma explícita en la Constitución? ¿Se necesitan ambas para garantizar el derecho a la alimentación? Esa es una, y con permiso de todo, yo me quiero tomar la libertad, quiero hacer una también, que va un poco en lo que Marcela sin querer lo enunció, y también tomando las palabras de Eve Crowley. Claro, tú señalaste, Maximiliano, que en algunas constituciones, en las provincias en Argentina, se considera este derecho, y me parece haber recordado, si no bien señalaste, por ejemplo, Salta y Jujuy, ¿no? Entonces, esas provincias también, bueno, yo me dedico al derecho ambiental, han tenido bastantes problemas, ¿no? Y hay esta jurisprudencia involucrada sobre, por ejemplo, la aplicación de ley de presupuesto mínimo sobre bosques, ¿no? Entonces, la pregunta que quiero hacer, si la puede responder, puede ser un poco complicada, pero las provincias, perdón, que han reconocido este derecho han tenido, por ejemplo, problemas con otros derechos y presión sobre grupos más vulnerables, como lo decía Marcela, perdón. Entonces, si hay una correlación en eso, si hay mucha presión sobre estos grupos y si hay una respuesta, si se quiere, a nivel de provincia en la Constitución. Dicho coloquialmente, como decimos en Chile, me arranqué con la pregunta, pero quería hacerla, me apareció, no pude evitarlo, no pude evitarlo. Bueno, a ver qué responder. Respecto a la primera pregunta de esta cuestión de si era más efectivo tener pactos y tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional o también tener de modo explícito el derecho, bueno, ya que los tenemos a estos pactos y tratados con jerarquía constitucional ya en la Constitución, creo que es muy positivo y que siguen adelante. No obstante, si hubiera una reforma constitucional a futuro en Argentina en algún momento, estaría muy positivo tenerlo también de modo explícito al derecho a alimentación, por las distintas razones que se fueron dando en la presentación. También coincido con ponerle un apellido, no poner quizás solo derecho a alimentación, agregarle como mínimo el adecuada para todas estas agendas tan importantes que tienen que ver con no solo cubrir lo kilocalórico o las kilocalorías, sino ir hacia
qué estamos comiendo, que sea sano, que sea inocuo, que no dañe la salud, y también con compromisos con el ambiente, o sea, esta indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Pero digo, volviendo o terminando también de alguna de las cuestiones que planteaba esa pregunta, si es que era necesario eso quizás para llevarlo a litigio, etcétera. No, con el baúl de herramientas que ya tenemos en Argentina se puede hacer una acción de amparo ante la vulneración del derecho a alimentación adecuada. Pero lo que tenemos, y como decía Victoria, es qué difícil es acceder a la justicia, efectivamente, qué pocos casos que hay. En el caso de Argentina, a nivel Corte Suprema, tenemos como ese último antecedente, el de 2007, que es el caso promovido por el Defensor del Pueblo contra Chaco y el Estado Nacional por situaciones de comunidades indígenas viviendo con privaciones de accesos a mínimos, muy mínimos de derechos en Chaco, y desde lo fáctico que pasa, que desde 2009, como les decía, no contamos con esta institución nacional de derechos humanos. Atando un poco lo que vos preguntabas, Jorge, de esta cuestión de que por más que en algunas provincias sí haya alguna protección mayor de algunos derechos sociales, los factores de poder están a la orden del día y las brechas entre lo que se promete en los textos constitucionales y lo que tenemos de resultado del día después son amplias. Y ahí quizás algunas de las hipótesis en torno a eso son las que aparecían quizás en esta última diapositiva que les proponía, que tiene que ver con que si siempre son las mismas y los mismos tomadores de decisiones quienes tienen la palabra, y tienen, algunas voces tienen megáfonos y algunas voces quedan muy apagadas, muy acalladas, bueno, va a estar difícil la cuestión. Y también retomando la anterior, que no llegué a decir, pero esta cuestión de los sectores más concentrados o las empresas, etcétera, bueno, referenciar ahí en realidad el informe de la relatora del derecho a la alimentación en su visita a Argentina, que fue hace par de años nomás, es muy reciente. Ella ahí en ese informe refiere el problema en Argentina del monocultivo de la soja como el modelo imperante, que a veces, bueno, no es solo para alimento humano, sino para alimento de ganado. Entonces, desmitificar un poco esto de que Argentina tiene esta capacidad productora de alimentos para 400 millones de personas, porque en realidad no es tan así, faltan también, de hecho, frutas y verduras, hay déficit en esa producción, y ni hablar en el consumo. Entonces ahí hay un llamamiento que hace la relatora, pero sin duda la sociedad civil, a fortalecer el sector de la agricultura familiar. Ahí hay como algo muy fuerte en torno a fortalecer el sector de la agricultura familiar. Ahora habría que aunar muchas fuerzas para que salga definitivamente y que tenga entidad bien importante la ley de etiquetado frontal de alimentos, como emulando allí la experiencia que tienen o liderando en la región Chile, pero también claramente hay voces en estos debates y en estas pujas que tienen megáfonos y se amplifican, y hay voces, por lo general, de los sectores en situación de mayor vulnerabilidad que están más silenciadas. Y ese problema se traslada, como bien decís, a los fenómenos que vos observás a nivel subnacional en Argentina, en donde, bueno, puede haber constituciones con algunas promesas bien interesantes, pero después no se ve reflejado. No obstante, desde lo que apunta el encuentro de hoy, adherir con las panelistas y con todo lo que se fue diciendo, de pedir por esta consagración explícita, y de última, bueno, que sirva como una herramienta más, e importante en realidad, porque si se pone en esta carta de navegación tan importante de las sociedades que son las constituciones, bueno, que esté ahí y que sirva para, desde la sociedad civil, desde la academia, desde la FAO, desde el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y Universal de Derechos Humanos, bueno, aunar esfuerzos para que todas estas promesas se realicen efectivamente. Creo que en eso estamos. Muchas gracias por la respuesta. Creo que no hay más preguntas. La verdad yo tengo muchas, pero no quiero abusar del tiempo de ustedes. Tienen muchas cosas que hacer, me imagino. Pero qué increíble, ¿eh? Cómo se aprende. Muchas gracias por sus intervenciones. Creo que todos quienes nos han acompañado en este evento han aprendido mucho. También agradecer la respuesta, ¿no? Pregunta bastante complicada. Creo que por lo menos desde mi punto de vista, al menos creo que se ha podido satisfacer buenamente la curiosidad de quienes nos han acompañado, y no habiendo más preguntas, creo que sería un buen momento ya de terminar este evento. Los dejamos invitados para el próximo. El próximo evento, Marcela, perdón, me dio un blanco. ¿Cuándo sería? ¿Qué me ocurre? No recuerdo. Marcela está muda. Perdón. El próximo es en un mes más, 16 de junio y 14 de julio el tercero. Ya,
Entonces, Vamos a tratar, el próximo tiene más que ver con políticas públicas en el derecho a la alimentación, es decir, la bajada desde los tratados o la Constitución, y el tercero sobre alimentación de los pueblos. así que están todos cordialmente invitados, todas cordialmente invitadas, y sin más ya terminamos. Muchas gracias por sus intervenciones y nos vemos